Desde muy joven, supe que tenía un llamado distinto. No era solamente predicar desde el púlpito o tocar música durante el servicio. Era algo más profundo, algo que nacía desde mi pecho cada vez que veía a alguien sufrir en silencio dentro de la misma iglesia. Yo veía rostros que sonreían por fuera pero se quebraban por dentro, y algo dentro de mí me empujaba a acercarme, a escuchar, a amar sin medida. No lo hacía para ser visto ni para ganar ningún reconocimiento. Lo hacía porque no podía no hacerlo, porque si el evangelio que yo predicaba no era amor en acción, entonces no era evangelio en absoluto. El problema fue que ese tipo de amor incomodaba a Annie, y lo descubrí tarde. Al principio, todo parecía ir bien. La gente se acercaba, me pedía oración, compartía sus cargas, y yo simplemente los abrazaba. Lloraba con ellos. Me arrodillaba al lado de sus camas en el hospital, respondía mensajes a cualquier hora. A los ojos de muchos, yo estaba cumpliendo el rol de un verdadero pastor. Pero en los pasillos, en las reuniones a puerta cerrada, mi nombre comenzaba a sonar como una advertencia. Decían que era demasiado emocional, que me involucraba más de la cuenta. Yo no entendía. ¿Cómo podía ser eso un problema? Una noche, una hermana de la congregación, una madre soltera que acababa de perder a su hijo en un accidente, me escribió para decirme que quería quitarse la vida. Dejé todo y fui hasta su casa. Estuvimos allí orando, llorando, hablando de la esperanza en Cristo. Esa noche, ella no se quitó la vida. Al contrario, volvió a congregarse, a servir, a vivir. Pero días después, me citaron los ancianos de la iglesia. Me preguntaron qué hacía yo solo con una mujer a esa hora. Sentí una mezcla de indignación y tristeza. ¿Eso era lo importante para ellos? ¿El horario? ¿El protocolo? ¿Y la vida que había sido salvada? Intenté explicarles, con el corazón abierto, que lo único que había guiado mis pasos era el amor de Cristo. Les hablé de lo que sentí cuando esa mujer me llamó, de cómo su voz temblaba del otro lado del teléfono, de cómo mi conciencia no me habría dejado dormir si no iba, pero todo lo que recibí fue una mirada fría y la frase Ann, debes cuidar tu testimonio. Me fui de esa reunión temblando, no de miedo, sino de incredulidad. ¿Desde cuándo el testimonio de un creyente se medía por protocolos y no por compasión? A partir de ese día, comencé a notar que muchos se alejaban. Algunos ya no me saludaban igual. Otros ni siquiera me miraban. Pero las personas que realmente necesitaban amor, esas seguían buscándome. Yo no les cerré la puerta. Al contrario, la abrí más. Sabía que, tal vez, estaba cavando mi propia tumba dentro del sistema eclesiástico, pero no podía callar lo que Dios me había mostrado. Si esto que hacía era un error, entonces prefería errar amando que acertar ignorando. Hubo un momento en que pensé en renunciar por mí mismo, irme en silencio, sin causar alboroto, pero cada vez que lo consideraba, alguien más venía con una historia, una carga, una herida, y yo volvía a decir, Ann, Señor, dame fuerza un poco más. Fue así como mi corazón se fue endureciendo frente a las críticas, pero al mismo tiempo, se fue ablandando ante el sufrimiento humano. No estaba siendo pastor por función, sino por obediencia. No tenía un cargo oficial, pero tenía un corazón disponible. Y eso, al parecer, era más peligroso de lo que imaginaba. Si alguna vez has sentido que tu manera de amar es malinterpretada o rechazada, quiero que sepas que no estás solo. Y si esta historia está tocando algo dentro de ti, tal vez sea hora de cuestionar si la estructura que nos envuelve está alineada con el corazón de Dios. Te invito a seguir escuchando, y si este mensaje resuena en tu interior, considera dejar tu apoyo y suscribirte, no para inflar números, sino para caminar juntos en esta verdad. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y angustia. Esperanza porque aún podía ver frutos del amor sembrado en jóvenes que regresaban a la iglesia, matrimonios que decidían perdonarse, personas que encontraban sentido en medio del caos, pero angustia porque cada paso que daba sentía que lo hacía sobre vidrios rotos. Un día me llamaron para acompañar a un adolescente que estaba en rehabilitación por drogas. Su familia era parte de nuestra congregación, pero nadie quería hablar del problema. Lo estaban escondiendo como si fuera una vergüenza. Yo fui a Anne,
senté con él. Lo escuché durante horas o oramos, y aunque no fue un milagro inmediato, algo cambió en su mirada. Cuando volví, recibí una nueva advertencia. Ese tipo de situaciones no te corresponden, me dijeron. Pero ¿cómo no me iban a corresponder si el evangelio que predicamos es justamente para los rotos, para los marginados, para los que ya no caben en ninguna parte? Empecé a sentir que había dos iglesias, la que se veía desde el púlpito y la que se vivía en la sombra. Y en esa sombra, donde pocos querían entrar, era donde yo más sentía a Dios. Él estaba allí, entre lágrimas, confesiones y silencios, no en las reglas frías, ni en la reputación pulida. Un sábado por la tarde, un joven trans asistió al servicio. Se sentó en la última fila, cabizbajo, temblando. A nadie se le acercó. Yo lo vi desde lejos, y después del culto, fui hasta él. Me dijo que había sido rechazado por su familia, que había intentado quitarse la vida varias veces, y que esa era su última oportunidad con Dios. Lo abracé. Lloramos juntos. Le dije que su identidad más profunda no estaba en sus decisiones ni en su cuerpo, sino en el hecho de que era amado por Dios. Esa conversación duró más de una hora, a la vista de todos, y eso fue suficiente para firmar mi sentencia. Esa misma semana, un grupo de líderes pidió una reunión de emergencia. Me acusaron de apoyar conductas desviadas, de confundir a la congregación. No importaba lo que yo dijera, ya habían tomado su decisión. Me miraban como si hubiera traicionado la fe, como si el amor fuera una herejía. Lo que dolía no era la corrección, porque todos podemos errar, sino la dureza, la falta de escucha, la ceguera espiritual. Sentí que habían puesto al dogma por encima del corazón de Cristo. A pesar del dolor, no me defendí con gritos ni con rabia, guardé silencio, no por miedo, sino por respeto. Sabía que gritar no serviría. Sabía que mi respuesta tenía que ser coherente con lo que había predicado todos esos años en paz. ¿Verdad? Compasión. Pero esa noche, al llegar a casa, lloré como un niño. Sentí que me arrancaban de raíz, que me expulsaban de una familia que yo había amado con todo mi ser. Aún así, algo dentro de mí susurraban: estás haciendo lo correcto. Días después, me prohibieron predicar. Me dijeron que podía seguir asistiendo a los cultos, pero sin funciones visibles. Me convertí en un fantasma dentro de la iglesia. Algunos me evitaban. Otros se me acercaban en secreto, como si hablar conmigo fuera peligroso. Pero los que verdaderamente habían sido tocados por el amor, esos no se alejaron. De hecho, comenzaron a reunirse conmigo fuera del templo, no para armar una nueva iglesia, sino para seguir siendo iglesia de verdad. En casas, en parques, en cafés, sin púlpito, sin focos, solo corazones abiertos. Si has llegado hasta aquí, gracias. Esta historia no es una que guste contar, pero es una que necesita ser contada. Y si alguna parte de ti ha sido herida por estructuras que olvidaron el amor, quiero que sepas que hay otros caminos, que no estás solo, que seguimos siendo parte del mismo cuerpo. Ané. Y si quieres seguir escuchando esta historia, suscríbete. Tal vez encuentres en estas palabras el eco de tu propia verdad. Las semanas pasaron y el silencio se volvió un compañero constante. Ya no tenía lugar en las reuniones, no era invitado a enseñar, y el púlpito que alguna vez había ocupado con lágrimas y pasión, ahora parecía un territorio prohibido. Pero Dios no me había callado. Me hablaba en lo oculto, en lo sencillo. Cada vez que un joven me escribía, contándome cómo una conversación nuestra le había salvado. Cada vez que una madre me abrazaba, agradecida por haber estado allí cuando todos se alejaron. Yo entendía que el ministerio no dependía de micrófonos ni de templos. El ministerio era vida, y la vida seguía latiendo fuera de esas paredes. Una tarde me encontré con Samuel, un joven que había dejado la iglesia tiempo atrás por sentirse juzgado. Me dijo que pensó que Dios lo había desechado, pero me abrazó con fuerza y me dijo: Tú fuiste el único que me buscó, cuando nadie más lo hizo. Yo no sabía que ese gesto había significado tanto. Solo había seguido el impulso del amor. Pero ese amor, aunque silencioso,
había encendido una chispa en un corazón casi apagado. Comprendí en ese momento que lo que había sembrado estaba dando fruto, aunque la institución ya no lo viera. Pero no todo fue gratitud. También enfrenté insultos, calumnias, miradas llenas de sospecha. Me acusaron de tener doble vida, de ser peligroso para los jóvenes. Fue doloroso. No porque creyera que eran ciertas, sino porque venían de personas a las que había servido con sinceridad, personas a las que había visitado en hospitales, acompañado en duelos, sostenido en medio de divorcios. Y ahora bastó una campaña de murmullos para que me vieran como un enemigo. Aún así, no dejé de amar, porque sabía que el amor verdadero no responde con odio, sino con fidelidad. Recuerdo un domingo en particular, me senté en la última fila del templo. Solo nadie se acercó. No fui saludado. Parecía invisible. Y sin embargo, durante la adoración, cerré los ojos y sentí la presencia de Dios con más fuerza que nunca. No había título, no había función, pero había comunión. Fue entonces cuando entendí que a veces Dios permite que se rompa todo lo externo para que podamos conocerlo en lo íntimo. Yo había sido despojado de todo lo visible, pero me estaba encontrando con lo eterno. No buscaba crear divisiones. Nunca fue mi intención levantar una nueva obra ni desafiar la autoridad. Solo quería amar como Cristo me había amado. Pero en ese sistema, a veces el amor radical es visto como rebeldía. Y tuve que aceptar que, si mi fidelidad al Evangelio me alejaba del sistema, entonces debía estar dispuesto a caminar por el desierto, porque más vale estar solo con Dios que acompañado por una estructura sin Él. Fue un proceso doloroso, sí, pero también profundamente revelador. Empecé a recibir mensajes de personas de otras ciudades, incluso de otros países. Alguien había compartido una grabación antigua de una predicación mía, y eso había tocado vidas. Me di cuenta de que el mensaje no estaba atado al lugar donde fue pronunciado, sino al espíritu que lo respaldaba. Y mientras más escuchaba los testimonios, más comprendía que había sido sacado de un sitio, pero enviado a muchos otros. Tal vez no lo entendía en su momento, pero ahora todo cobraba sentido. A quienes están oyendo mi voz en este momento, les digo con el corazón en la mano: no permitan que el rechazo apague su llamado. No, a veces, ser excluido por amor es la mayor evidencia de que estás caminando en la dirección correcta. Y si esta historia te está tocando de alguna forma, considera acompañarme en este camino. Suscríbete y comparte este mensaje con quien más lo necesite, porque lo que vivimos tiene propósito, aunque el mundo no lo entienda. Un día me encontré frente al espejo y me pregunté si realmente valía la pena todo esto. Si tanto rechazo, tantas lágrimas, tanta soledad, tenían algún propósito eterno. Me miré con sinceridad. Ya no era el mismo. El joven entusiasta que creía que la iglesia era un refugio impenetrable, ahora cargaba cicatrices, pero también una madurez espiritual que no se consigue sin fuego. Me respondí con un susurro casi imperceptible en sí: vale la pena, porque no fue por ellos, fue por Él. Y esa convicción me sostuvo cuando todo a mi alrededor parecía desmoronarse. Una noche, mientras oraba, sentí como si Dios me hablara de forma clara: fuiste llamado para amar, no para agradar. Y el que ama de verdad, a veces, será herido por aquellos que temen ser transformados. Esa frase se quedó en mi alma como un eco. Desde entonces, dejé de preguntarme por qué me habían herido, y empecé a preguntarme por quién debía seguir amando. Porque cuando entiendes tu propósito, dejas de necesitar la aprobación de los hombres. Comencé a ver con otros ojos, no desde el dolor, sino desde la misión. Pasaron meses, y mi círculo se redujo. Ya no tenía los almuerzos después del culto, ni las reuniones con líderes, pero tenía algo más profundo: gente rota que se acercaba con sinceridad, que me decía: no sé si aún creo en Dios, pero quiero escucharte. Y ni yo los recibía, no como predicador, no como autoridad,
sino como hermano. En esos encuentros, sin formalidades ni aplausos, se formaban pequeñas comunidades de sanidad. Era como si el evangelio original se estuviera reconstruyendo desde las cenizas de lo que se había perdido. Un muchacho que había sido abusado en su niñez se me acercó y me dijo: nunca conté esto a nadie, pero cuando te escuché hablar del amor sin juicio, sentí que podía confiar. Me temblaron las manos, oramos juntos, y después de años, él pudo llorar lo que nunca se permitió sentir. Esa fue una de las tantas veces en que comprendí que el ministerio más poderoso no se hace desde el altar, sino desde el suelo. Y en el suelo, Dios también se manifiesta con gloria. No hay gloria más pura que la que se mezcla con las lágrimas de alguien que está sanando. Me empezaron a llamar el pastor de los rechazados. Algunos lo decían con burla, otros con cariño. Yo lo asumí como un honor. Porque si Cristo mismo fue llamado Aumigui Peccadoris, ¿quién era yo para buscar otro título? No quería reconocimiento. Solo deseaba ser fiel a ese amor que no hace acepción de personas. Y cuanto más lo vivía, más veía que ese amor provocaba libertad. No libertad para pecar, como algunos me acusaban, sino libertad para volver a creer, para volver a confiar en un Dios que no abandona. Una vez, una mujer con VIH se me acercó y me dijo que desde que fue diagnosticada, ninguna iglesia quiso recibirla. Sentí un nudo en la garganta. La abracé sin pensar. Gracias por no tener miedo de tocarme, me dijo. Me partió el alma. ¿Cómo habíamos llegado a eso? A tener miedo del dolor del otro, a llamar impuro lo que Cristo había venido a redimir. En ese momento, entendí que la lepra de nuestro tiempo no estaba en la piel, estaba en el juicio. Y que yo había sido llamado a tocar, no a señalar. Si estás escuchando esto y alguna vez fuiste tratado como un problema, como una vergüenza o como un error, déjame decirte algo con todo el amor que tengo en mí: tú sigues siendo digno del abrazo de Dios. Y si esta historia está resonando contigo, suscríbete. No porque yo tenga todas las respuestas, sino porque quiero seguir caminando junto a ti. No estás solo, somos muchos los que amamos así. Aunque nos cueste todo. Hubo un momento en que creí que todo había terminado, que ya no tendría voz, que la puerta se había cerrado para siempre. Me sentía exiliado, como aquellos personajes bíblicos que fueron llevados al desierto. Pero en ese silencio forzado, Dios me hablaba más fuerte que nunca. Empecé a escribir, a grabar reflexiones, a responder mensajes de personas que nunca conocí en persona, pero que habían sido tocadas por una palabra sencilla, nacida del quebranto. Descubrí que no necesitas un púlpito para predicar, solo necesitas un corazón encendido y una boca dispuesta a no callar. En esos días de anonimato, comencé a ver con otros ojos lo que antes me deslumbraba. La estructura, las luces, el programa perfecto. Ya no me impresionaban. Lo que me conmovía era ver a un joven orando con lágrimas, una madre intercediendo por su hijo, un desconocido pidiendo oración sin saber cómo hacerlo. Eso era iglesia, y entendí que, tal vez, había sido necesario que lo perdiera todo para volver a encontrar el centro, porque a veces la rutina religiosa puede alejarnos del fuego original, y el fuego no estaba en la costumbre, estaba en la entrega total. Recuerdo que una noche, frente al altar de mi pequeña habitación, lloré como nunca antes. No de tristeza, sino de gratitud, porque aunque me habían sacado del lugar que consideraba mi casa espiritual, no me habían podido quitar la presencia de Dios. Esa noche supe que mi fe ya no dependía de nadie, que ya no era prestada, era mía, probada por el fuego, fortalecida en la prueba, y afirmada por el amor incondicional que me sostenía. Había perdido la cobertura humana, pero ganado una intimidad celestial. Poco a poco, personas que también habían sido heridas comenzaron a acercarse. No era algo planeado, era como si el dolor nos atrajera unos a otros. No hablábamos mucho al principio, pero nuestras miradas decían todo. Yo también fui rechazado, y en medio de esos encuentros comenzó a nacer algo nuevo. No una organización, no una iglesia formal,
sino una comunidad real, sin jerarquías, sin nombres importantes, pero llena de consuelo, de verdad, de confesiones y de oración sincera. Era como volver a Hechos, al principio de todo. Un día me preguntaron si alguna vez volvería a una iglesia institucional. No supe qué responder, no porque no creyera en ella, sino porque aún estaba sanando, porque aún tenía cicatrices abiertas. Pero lo que sí supe decir fue: en donde haya 2 o 3 que quieran amar de verdad, ahí estaré. Porque aprendí que lo más valioso no es el templo, es el testimonio, no es el evento, es el encuentro. Y aunque me dolía reconocerlo, tal vez fui expulsado para descubrir lo que nunca habría visto desde dentro. Una joven que había sido excluida por quedar embarazada, fuera del matrimonio, me buscó. Nadie le hablaba a Ann, ni siquiera su familia espiritual. Me dijo que no quería volver a pisar una iglesia. Le respondí: en Dios no te ha cerrado la puerta. Fueron hombres, y cuando oramos juntas, ella cayó de rodillas, quebrada. Fue uno de los momentos más puros que he vivido. No hubo música, ni coros, ni luces, pero el cielo se hizo presente. Y eso me recordó que lo más sagrado no ocurre donde todos aplauden, sino donde alguien se rinde de verdad. Si tú también estás en ese punto, si te sientes afuera, si piensas que ya no hay lugar para ti en la fe, escucha bien: en Dios no te ha echado, en Dios no te ha olvidado. Y si estas palabras están tocando tu alma, te invito a suscribirte, no para seguirme a mí, sino para recordar juntos que el amor nunca expulsa, el amor restaura. El tiempo pasó, y comencé a notar algo que me quebró por dentro. Muchas de las personas que me buscaban no eran inconversos ni ateos. Eran cristianos heridos, gente que alguna vez sirvió con todo su corazón y terminó marchándose por heridas internas. No era el mundo el que más lastimaba, era la propia iglesia. Escuchaba testimonios de mujeres que fueron silenciadas, de jóvenes ridiculizados por sus luchas, de ancianos que fueron olvidados después de toda una vida de servicio. En cada historia era una herida abierta, y en cada una Dios me susurraba: abrázalos por mí. Fue entonces cuando decidí abrir mi casa, no para hacer reuniones tradicionales, sino para tener un espacio seguro, un lugar donde nadie tuviera que fingir, donde nadie se sintiera observado. No había programa, ni orden del día, solo una mesa, café caliente y corazones dispuestos. Las primeras veces llegaron solo 2 o 3 personas, pero lo que sucedía ahí era tan real, tan sanador, que pronto no cabíamos en la sala. Algunos venían con lágrimas, otros con rabia, otros con miedo, pero todos salían con un poco más de paz. Uno de los momentos más impactantes fue cuando un ex-líder, que una vez me había señalado, vino a buscarme. Me pidió perdón. Me dijo que había repetido lo que escuchó sin preguntarse si era verdad, y que después de ser apartado por un escándalo injusto, entendió lo que yo viví. Lo abracé. No había rencor en mí, solo gratitud, porque a veces el tiempo pone todo en su lugar, y el que siembra con lágrimas, tarde o temprano cosecha con gozo. Ese encuentro fue una señal para mí. Dios estaba restaurando incluso lo que parecía irrecuperable. No todo fue fácil. Hubo días en que la tristeza me visitaba como una sombra persistente, días en que me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Pero en esos momentos, Dios usaba lo más inesperado para levantarme: en una carta, una canción, una palabra en silencio. Fue así como aprendí que la fidelidad no siempre tiene aplausos, pero siempre tiene propósito. Y aunque no tenía plataforma, tenía influencia, no por mí, sino por lo que Dios hacía a través de una historia sincera, aunque rota. A medida que crecía ese pequeño refugio espiritual, también crecían las críticas. Me decían que estaba formando una iglesia paralela, que estaba dividiendo el cuerpo de Cristo. Pero yo sabía que no era así. Nunca pedí a nadie que dejara su congregación. Nunca prediqué contra pastores, ni contra templos. Solo abrí mi puerta a los que ya no sabían
a dónde ir. Y si eso era un pecado, entonces Jesús también fue culpable de lo mismo, porque él siempre caminó entre los que nadie quería mirar. Un hombre que había sido pastor por más de 20 años, vino una vez, se sentó en silencio durante toda la noche. Al final, llorando, dijo: hace años no sentía la presencia de Dios. Así, no hubo predicación, no hubo doctrina solo, hubo amor. Y eso fue suficiente para que su corazón se quebrara. Me miró y dijo: gracias por no rendirte, porque lo que estás haciendo me devolvió la fe. Esas palabras me sostuvieron durante meses. Me recordaron que cada lágrima derramada en obediencia es recogida por el cielo. Y si tú estás oyendo esto y te preguntas si aún hay esperanza para ti, te digo con total certeza: ansí la hay, porque el Dios que me levantó a mí, también puede levantarte a ti. Y si esta historia está tocando tu interior, considera dejar tu apoyo y suscribirte. Juntos, podemos seguir llevando este mensaje a los que ya no creen en los templos, pero aún anhelan un encuentro con el verdadero Dios. Comencé a escribir mi historia, no como un testimonio de victoria, sino como un mapa de cicatrices. Cada línea era un pedazo de alma, un recuerdo de lo que había perdido y lo que había ganado. Al compartirla en línea, nunca imaginé que tantas personas se identificarían. Cientos de mensajes comenzaron a llegar. Gente diciendo: esa también es mi historia. Viví lo mismo y pensé que estaba solo. Gracias por poner en palabras lo que nunca pude decir. Y ahí entendí que mi dolor no había sido en vano, que mi expulsión fue, en realidad, una expansión. Lo más sorprendente fue darme cuenta de cuántas personas estaban sirviendo en silencio, ocultando sus heridas para no ser juzgadas. Líderes que sufrían depresión, matrimonios que estaban por romperse, pero no se atrevían a pedir ayuda, jóvenes con dudas que no podían expresar. Era un pueblo dolido, atrapado en una estructura que les exigía perfección, pero no les ofrecía sanidad. Y mi historia, por frágil que fuera, se convirtió en un espejo donde muchos se vieron reflejados. No porque yo tuviera respuestas, sino porque no temía mostrar mis grietas. Me invitaron a hablar en una reunión informal de jóvenes. Acepté con temor, sabiendo que algunos líderes aún me veían con desconfianza. Pero ese día, hablé sin máscaras, conté todo. La expulsión en el rechazo, la restauración. Cuando terminé, nadie aplaudió. Pero los rostros lo dijeron todo. Muchos estaban llorando. Uno a uno comenzaron a acercarse, no para felicitarme, sino para confesar. Me di cuenta de que la autenticidad es el lenguaje del cielo, que cuando alguien se atreve a ser real, otros se atreven a sanar. Con el tiempo, esa reunión se convirtió en algo más no en una iglesia, no en una organización, sino en un refugio. Jóvenes que antes vivían en las sombras, ahora servían con libertad. No por presión, sino por pasión. Había risas, lágrimas, abrazos. No había protocolo, pero sí presencia. Era como si el espíritu se moviera con más fuerza donde no había temor a fallar. Y ahí, entre esas almas encendidas, entendí que el fuego nunca se había apagado, solo había sido trasladado. Lo que la institución rechazó, Dios lo transformó en altar. Una joven me dijo algo que nunca olvidaré. Pensé que para estar con Dios tenía que ser perfecta, pero tú me mostraste que Él ya me amaba así, rota. Su voz temblaba, yo también temblé, porque esa era la verdad que yo mismo había tenido que aprender a golpes. Que Dios no espera que lleguemos completos, que Él se especializa en reconstruir lo que el sistema desecha. Y si eso es herejía para algunos, entonces yo elijo ser hereje. Si eso significa amar como Jesús, empezaron a invitarme a otros lugares, a contar mi historia, no como una celebridad, sino como un sobreviviente. Porque eso es lo que éramos. Muchos sobrevivientes del rechazo religioso. Y mientras más hablaba, más entendía que esto era un movimiento, no de rebeldía, sino de retorno. Un retorno al amor, a la gracia, a la verdad, sin adornos. Me llamaban controversial, pero yo solo repetía una frase: ansí. Amar demasiado me hizo caer. Entonces caí en los brazos correctos. Y si has escuchado hasta aquí, gracias. No por mí,
sino por atreverte a mirar más allá de lo visible. Si esta historia está iluminando algún rincón oscuro de tu vida, suscríbete, porque aún hay más por decir, y tal vez, lo que viene, es lo que más necesites escuchar. Con el paso de los meses, algo dentro de mí comenzó a sanar. No fue de un día para otro. Hubo noches de insomnio, días de duda, silencios que dolían más que las palabras. Pero en medio de ese proceso, descubrí una verdad que me sostuvo. No necesitas ser aceptado por todos para ser aprobado por Dios. Esa frase se convirtió en mi ancla, porque mientras el rechazo humano me hería, la aprobación divina me restauraba. Ya no buscaba pertenecer a un grupo, quería habitar en su presencia, y eso era más que suficiente. Empecé a ver señales de vida en los lugares más inesperados. Gente que había abandonado todo volvió a orar. Personas que habían perdido la fe comenzaron a servir con alegría. Familias destruidas se reconstruían poco a poco. Y yo simplemente observaba con asombro, no por lo que hacía yo, sino por lo que hacía Dios a través de una historia que, humanamente, parecía un fracaso. Aprendí a no medir el éxito por números ni por visibilidad. El verdadero éxito era ver un alma volver a respirar fe. Una mañana recibí una carta. Era de un joven que había estado a punto de quitarse la vida. Me dijo que había encontrado uno de mis videos por casualidad y que al escucharlo sintió que no estaba solo, que había alguien más que entendía su dolor, y decidió esperar un día más, luego otro, y así, poco a poco, volvió a vivir. Lloré mientras leía esa carta, porque todo cobró sentido. Cada lágrima, cada pérdida, cada rechazo. Si todo eso había servido para salvar una vida, entonces valía la pena. Comencé a reunir todas esas cartas, mensajes, testimonios, no para coleccionarlos, sino para recordarme cada día que el dolor no fue estéril, que Dios había estado allí, en cada paso, aunque yo no lo viera. A veces, el cielo se disfraza de sombra, y es en esa oscuridad donde más fuerte brilla la fe. Yo lo sabía ahora, y por eso, cada vez que alguien me preguntaba si valía la pena seguir amando, aunque duela, yo respondía sin dudar en sí, porque el amor auténtico siempre deja huella, aunque la iglesia no lo reconozca. Un pastor Mayo R. me llamó un día, me dijo que había escuchado mi historia y que, aunque no compartía todo, me admiraba. Fuiste valiente, me dijo, hiciste lo que muchos quisimos hacer, pero no nos atrevimos. Esa frase me acompañó durante semanas, porque entendí que mi historia no era solo mía, era también la de muchos que aún están atrapados entre el miedo y el deber. Y si mi voz podía abrir camino, entonces seguiría hablando. Aunque temblara, aunque me costara, algunos me pidieron que volviera, que buscara reconciliación con los líderes, que pidiera perdón, no por pecado, sino para restaurar el orden. Pero yo sabía que ese orden había dejado de ser vida, y que volver sin transformación era traicionar lo que Dios había hecho en mí. No odiaba a nadie, no guardaba rencor, pero no podía regresar a un sistema que había negado su propio corazón. Porque una vez que pruebas el amor real, no puedes conformarte con un molde vacío. Y si estás escuchando esto, y has sentido esa incomodidad en tu espíritu, esa sensación de que hay más, de que el amor de Dios va más allá de lo que te han mostrado, entonces sigue aquí. Suscríbete, no por mí, sino por lo que estás descubriendo en ti, porque lo que arde en tu interior puede ser el inicio de tu propia historia de libertad. Me di cuenta de que había un patrón en casi todos los que se acercaban a no buscaban una nueva religión, ni un nuevo líder, solo querían saber si aún eran amados por Dios. Esa era la pregunta que se repetía, con distintos rostros y distintas palabras, y yo, con la voz temblorosa pero firme, respondía siempre lo mismo. Ansí, más de lo que puedes imaginar. No necesitaban doctrinas complicadas, ni versículos fuera de contexto. Necesitaban verdad, una verdad viva, que abraza, que restaura, que llora con ellos,
y no los empuja al abismo de la culpa. En uno de nuestros encuentros, una adolescente confesó que había sido abusada por un familiar que era líder en su iglesia. Cuando lo contó, la llamaron ¿mentirosa? A nadie la defendió. Al escucharla, no supe qué decir, solo la abracé. Lloró en mi hombro durante más de media hora. Luego levantó la cabeza y dijo: gracias por no preguntarme si fue verdad. Solo necesitaba que alguien creyera en mí. En ese momento, entendí que mi papel ya no era enseñar, era restaurar, era encarnar el amor que había conocido cuando yo mismo fui desechado. Muchos comenzaron a llamarme el expulsado. Al principio dolía, pero después lo abracé como un sello, porque fui expulsado, sí, pero no destruido. Y lo que aprendí es que a veces ser echado fuera te da la libertad para entrar en el lugar donde Dios realmente quiere usarte. No me movía el rencor, me movía la compasión. Cada conversación, cada oración, cada testimonio era un ladrillo más en el puente entre el rechazo humano y la aceptación divina. Y ese puente no lo construí solo, fue Él quien me guió con cada paso. Una mujer divorciada, madre de 3 hijos, me contó que fue excomulgada por no haber luchado más por su matrimonio. Le dijeron que debía estar sujeta a su esposo, aunque él la golpeara. Cuando escuché eso, algo dentro de mí se rompió. ¿En qué momento el Evangelio se volvió tan cruel? ¿En qué momento dejamos de proteger al débil para proteger reputaciones? Le dije: en Dios no te pidió que murieras por el matrimonio, Él ya murió por ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Volvió a creer, y con ella, sus hijos. También aprendí que no todos los que nos expulsan lo hacen por maldad. Algunos lo hacen por miedo. Miedo a perder el control, miedo a romper esquemas, miedo a admitir que no tienen todas las respuestas, y por eso decidí perdonar. No con palabras, sino con actos. Nunca hablé mal de nadie, nunca expuse a los que me señalaron, porque entendí que el verdadero poder está en el amor que se mantiene firme, incluso cuando no es correspondido. Y eso solo se aprende cuando se ha perdido todo, menos la fe. La herida de haber sido apartado sigue ahí, no porque no haya sanado, sino porque me recuerda quién soy. Soy ese que amó demasiado, que abrazó cuando no debía, que lloró con los que no contaban, que habló cuando se esperaba silencio. Y si eso fue suficiente para ser expulsado, entonces fui expulsado por las razones correctas, porque prefiero una vida sin templo pero con propósito, que un templo sin alma. Y si esta historia está removiendo algo dentro de ti, si alguna vez sentiste que amar demasiado fue tu mayor error, te invito a quedarte. Suscríbete, porque en el último tramo de esta historia, quiero compartir lo que verdaderamente me sostuvo cuando ya no quedaba nada. Lo que me sostuvo no fue mi fuerza, no fueron mis conocimientos bíblicos ni mis años de servicio, fue una voz suave, persistente, que me hablaba cuando todos los demás guardaban silencio. Esa voz me decía: no te he abandonado. Esto también es parte de mi plan. Y aunque al principio me resistía a creerlo, con el tiempo comprendí que el quebranto era parte del llamado, que los caminos que Dios elige para nosotros no siempre son comprendidos por los hombres, pero siempre están guiados por su amor eterno. Recordé a Jesús, expulsado de la sinagoga, traicionado por sus amigos, colgado en una cruz, y pensé en si Él fue rechazado por amar demasiado, ¿por qué me sorprendería que a mí me pasara lo mismo? Esa comparación no era para glorificar mi dolor, sino para recordarme que estaba caminando por una senda antigua marcada por los pies del Maestro. Él también fue acusado, injustamente, también fue malinterpretado, también fue dejado solo. Y aún así, no dejó de amar. Eso fue lo que me inspiró a seguir. Cada vez que sentía ganas de rendirme, abría el Evangelio y leía las palabras en rojo, y era como si me hablaran directo al alma. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Amad a vuestros enemigos. El que quiera ser el mayor sea el siervo de todos. Esas frases, que antes eran solo enseñanzas, se habían vuelto carne en mí. Las entendía desde el dolor antes de la experiencia. Y eso
me dio una nueva autoridad, no una que se gana con títulos, sino la que solo se recibe cuando se ha sangrado por amor. Ahora, miro hacia atrás, y no siento rencor, siento gratitud. Porque lo que parecía una pérdida, fue una redirección, porque me sacaron de un lugar, pero me abrieron 1000 caminos más, porque me rompieron, sí, pero en los pedazos, Dios construyó algo más grande, algo que no se puede derrumbar con rumores ni con juicios humanos, porque fue edificado con lágrimas, sí, pero también con esperanza. Y cada alma tocada, cada vida restaurada, cada persona que volvió a creer, es un testimonio de que el amor nunca fracasa. He sido criticado, señalado, ignorado, pero también he sido abrazado, escuchado, levantado, por desconocidos que se convirtieron en hermanos, por personas que no conocían mi historia, pero sintieron mi dolor como propio, y por un Dios que nunca me soltó, ni siquiera cuando yo pensé que ya no valía la pena. Hoy sé que mi historia no terminó cuando me expulsaron. Al contrario, ahí comenzó, porque fue ahí donde dejé de vivir para agradar a hombres, y empecé a vivir para obedecer al que me llamó. Mi mayor deseo es que nadie más tenga que pasar por lo que yo viví. Pero si lo estás pasando, si te has sentido rechazado por amar demasiado, si has sido silenciado por hablar desde el corazón, quiero que sepas que no estás solo. Hay una comunidad invisible, pero real, de corazones que han sido rotos y sanados por la misma gracia. Y tú eres bienvenido. No necesitas disfrazarte, no necesitas limpiar tus lágrimas. Antes de entrar aquí, puedes ser tú. Gracias por escuchar mi historia. Si algo de todo esto ha tocado tu vida, te invito a quedarte, a suscribirte, a caminar conmigo, porque esto no es el final, es apenas el principio de lo que Dios puede hacer con un corazón que se atrevió a amar, incluso cuando lo llamaron error.